Hola, bienvenidos nuevamente a una capacitación más. El día de ahora vamos a determinar cómo estructurar los pasos básicos para generar una estrategia comercial efectiva. Entonces, como objetivo de esta capacitación, lo que vamos a ver es las diferencias principales en los canales digitales. Sí, ese va a ser nuestro primer objetivo al culminar esta capacitación. Y otro de los objetivos va a ser crear una estrategia ya de marketing y vamos a revisar las 8 etapas para generar esta estrategia. Sí, en base a unos datos que ya a continuación los vamos a analizar. Entonces vamos a partir de este concepto que es muy conocido, el marketing digital en sí, que es transformar, ¿no es cierto?, la estrategia comercial y llevarla a la estrategia comercial de forma o de manera digital. Por ejemplo, en la actualidad, ¿no es cierto?, nosotros tenemos nuestras tiendas físicas. Lo que hacemos es y si no, debemos tener una estrategia comercial, ¿no es cierto? Una estrategia comercial comprende todos los pasos que vamos a ver, cómo podemos determinar, pero una estrategia comercial debemos poseerla a como de lugar en lo que es nuestro negocio físico, porque de esta manera vamos a poder incluso tener medidores, saber el porcentaje que estamos ganando, cuánto deseamos ganar, cuánto deseamos vender, ¿no es cierto? Entonces necesitamos una estrategia comercial. Si un negocio no tiene o carece de una estrategia comercial, déjenme decirles que tiende a quebrar, ¿no es cierto? Tiende a desaparecer. Entonces, el día de ahora les felicito por haber llegado hasta este punto. Yo asumo que ya ustedes están adentrados en lo que es el ámbito digital, que es muy bueno en realidad, que es uno de los pasos agigantados que hemos dado, ¿no es cierto? Y esto nos va a permitir incluso aumentar nuestra cartera de clientes, incrementar nuestras ventas. Entonces, vamos a partir de lo siguiente. ¿Cómo definir correctamente al cliente ideal? ¿No es cierto? Que es una de las clases que ya habíamos hablado. Los mensajes de marketing adecuado para los canales, porque ojo, no son todos los mismos canales, ¿no es cierto? Los públicos son diferentes, por lo tanto, los mensajes de marketing que vayamos a distribuir en cada canal va a ser distinto. Vamos a hablar sobre cómo crear ya la estrategia de marketing y las diferencias entre los distintos canales oficiales que ya hemos podido trabajar, ¿no es cierto? Entonces, vamos a suponer que ya sabes quién es tu cliente ideal y ya tienes tu propuesta de valor. ¿Sí? Entonces, si no la tienes, estoy más que seguro que vamos a tener un rostro algo parecido a esto, ¿no es cierto? Tal vez está así. Pero déjame decirte que no hay problema porque hoy vamos a recopilar un poco de la información de la lección anterior y vamos a hablar también de esos temas. ¿Sí? Entonces, queda claro que es muy importante conocer a nuestro cliente y habíamos desarrollado el arquetipo de cliente, ¿no es cierto? Que en sí ya habíamos establecido, por ejemplo, metas, los retos y dolores, objeciones y rol de compra, fuentes de información, y habíamos de alguna forma determinado, ¿no es cierto?, cómo identificar a mi cliente, cómo tener el arquetipo de cliente o el avatar conocido, ¿sí? Entonces yo les voy a dejar esta plantilla para que ustedes puedan usarla. Les voy a dejar en la descripción debajo de este video para que ustedes puedan descargarse esta plantilla y puedan usarla para que sea incluso un poco más fácil desarrollar. ¿Hecho? Entonces ustedes pueden desarrollar eso en base a su producto y en base a su negocio. Para una explicación un poco más amplia, que no me quiero ampliar mucho en esto, lo tenemos en la lección anterior para que ustedes puedan volverla a revisar. Sí, estamos hablando netamente de cómo desarrollar el arquetipo de cliente y explicamos cada uno de estos pasos. Pero lo que sí me interesa en este momento y adentrarme un poco más es en cómo generar una propuesta de valor. Sí, cómo generar una propuesta de valor que motive a mi cliente, que motive al usuario, ¿no es cierto?, al usuario que se va a transformar en cliente, a que adquiera mi producto. Entonces, vamos a partir, igual les voy a dejar esta plantilla también en la descripción para que ustedes puedan descargarse y puedan trabajar, porque va a ser muy útil que ustedes lo tengan escrito, ¿no es cierto? Incluso las ideas, muchas veces tenemos excelentes ideas, pero si no las plantamos en un papel, si no las escribimos en nuestras agendas, pues tarde o temprano tienden a desaparecer, ¿no es cierto? Y pudieron haber sido las mejores ideas que se nos pudo haber ocurrido. Entonces, vamos a plantearnos dentro de esta plantilla y les voy a explicar qué significa esto, ¿no es cierto? Entonces podemos ver que tengo una carita triste y una carita feliz. Dentro de la carita triste me dice antes y después. Entonces me voy a referir netamente a qué es lo que el cliente va a obtener, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que el cliente deseaba o por qué lo deseaba y después qué lo va a lograr? Entonces, por ejemplo, deseo tener tecnología, ¿no es cierto? Y después compré un celular, ¿no es cierto?
¿sí? ¿Por qué deseaba ese celular, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué sentía? Puedo decir, yo que sé, que sentía de cierta manera la lentitud de los procesos, que la interfaz no era interactiva, no me permitía generar mis informes de manera correcta, ¿no es cierto? Y después, ¿qué va a pasar? Que al momento que yo hice la adquisición de este celular o dispositivo electrónico, me permitió agilitar, ¿no es cierto? Agilizar un poco más lo que es los informes y de cierta manera la interfaz es mucho más fluida, ¿sí? Podemos hablar también del antes del día promedio. ¿Cómo era mi día, no es cierto? Como cliente, estamos desde el punto de vista del cliente. ¿Cómo era mi día antes de adquirir este producto? Yo qué sé, me tardaba mucho tiempo, me tardaba demasiado tiempo en comprar, en poder distribuir o realizar mis informes, ¿no es cierto? Pero ahora lo realizo de forma más rápida, es más eficiente, distribuyo más rápido, he tenido los clientes, he aumentado mis ventas, ¿no es cierto? Con solo comprar un dispositivo, ¿esto es posible? Sí, sí, después vamos a estar hablando mucho de esto, de saber invertir, ¿no es cierto? De forma correcta, de saber cuándo invertir y cuándo no. Esto es muy importante como negocio. Ustedes deben saber que el hecho de invertir en algún dispositivo o en algún producto que me ofrezcan hacia mi negocio, debe generarme un rubro de ingreso, porque si yo adquiero algo y no me genera dinero, pues estoy adquiriendo pasivos que no me permiten incrementar mis ganancias y esto es inútil. Hecho. Y ahora el estatus, ¿cómo era yo antes de tener el dispositivo y cómo me siento ahora? Sí, esto también es algo que podemos jugar, es algo que podemos obtener, es algo que podemos presenciar en los clientes. Recordemos, muchas veces pasa, por ejemplo, vamos al público joven que compró un smartphone. Entonces antes se sienten como que opacados porque el resto de amigos tienen su smartphone, tienen su tecnología avanzada, ¿no es cierto? Están jugando varias cosas que en sus teléfonos no pueden descargársela, ¿no es cierto? Pero después están felices porque hicieron la adquisición del producto y una vez que adquirieron el producto, obviamente ya la pueden utilizar, pueden descargar los juegos que tanto lo deseaban, ¿no es cierto? Y esto es muy importante. Entonces, esta propuesta de valor es muy necesario crear, tanto como el arquetipo del cliente para yo empezar a desarrollar mi estrategia comercial. Entonces, vamos a partir de lo siguiente. Hay un libro de Desmond Morris, ¿no es cierto?, que habla del comportamiento íntimo. ¿Y a qué se refiere esto del comportamiento íntimo? Pues quiere decirme las etapas que tiene el ser humano en sí, ¿no es cierto? Mientras va conociendo a la persona hasta cuando culmina ya puede ejercer o tener una familia. Sí, entonces Desmond Morris lo que hizo fue exactamente eso, distribuir de cierta manera estas etapas para ir identificando cada uno y obviamente según este libro, tú no te puedes saltar estas etapas. ¿Hecho? Entonces podemos ver que como etapa número 1 tengo la mirada al cuerpo, ¿hecho? La mirada a los ojos, el intercambio vocal, la mano en la mano, el brazo en el hombro, el brazo en la cintura, etcétera, la boca en la boca, la mano en la cabeza, ¿no es cierto? Y de ahí tengo los pasos número 9, 10, 11 y 12, que como objetivo, obviamente nuestro objetivo es generar ventas, ¿no es cierto? Entonces los últimos pasos vamos a omitirlos por esta vez, pero vamos a considerar lo siguiente. Solamente cuando nos fijamos en la intimidad humana, que vamos a explicarle a continuación, debemos considerar que en el campo de los negocios es igual. No podemos encontrarnos a un cliente por primera vez, ¿no es cierto?, e inmediatamente querer venderle nuestro producto. Resultaría como cuando empezamos y conocimos a una chica e inmediatamente al minuto que le conocí le quiero dar un beso, ¿no es cierto? Entonces algo que no podemos obviar, son una serie de pasos que no podemos obviar, y si nosotros mantenemos un estándar, le mantenemos de forma ordenada esta serie de pasos, cumplimos estas etapas, pues vamos a consolidar una venta. Ya, entonces de eso vamos a estar hablando el día de ahora, del recorrido del valor del cliente, cómo llegar hasta el punto en el que el cliente pueda adquirir mi producto e incluso pueda hablar de mí para que otras personas puedan comprar el producto. Entonces vamos a partir de lo siguiente. Habíamos dicho que tenemos el recorrido del valor del cliente, que lo vamos a transformar en realidad en 9 etapas, en 8 etapas, ¿no es cierto? Sí. Entonces vamos a hablar del descubrimiento, la interacción, la suscripción, la conversión, la emoción, la ascensión, la recomendación y la promoción, ¿no es cierto? Les vamos a detallar cada una de estas etapas, cómo llevar al cliente durante todo este recorrido hasta alcanzar, desde el descubrimiento hasta la promoción. ¿Hecho? Entonces vamos a recordar esto.
y lo vamos a asociar mucho con las dos etapas que decía Desmond Morris de cómo debemos llegar a la persona, cómo debemos empezar a tener de cierta manera un acercamiento, ¿no es cierto?, hacia él para lograr algo, porque en realidad es eso, acá es igual, tenemos que tener un acercamiento hacia nuestro cliente para llegar al punto en el que podamos de cierta manera emitir, ¿no es cierto?, un contenido que le permita generar el llamado a la acción. Entonces, consideremos lo siguiente, la etapa de descubrimiento, ¿sí? Que es una de las primeras etapas. La etapa del descubrimiento consiste en ¿qué? Por ejemplo, cuando tú ibas por la calle, ¿no es cierto? Y una chica se le cayó algo y te le acercaste y le brindaste tu ayuda, ya, sería la primera etapa, ¿no es cierto? Sí, entonces esto sería el inicio en realidad para empezar a conocer a la persona. Esto en los negocios funciona de forma igual, ¿no es cierto? ¿Cómo yo genero un primer acercamiento hacia la persona? Pues mando un contenido que le guste, ¿no es cierto? No netamente vendiéndole, porque como en esta imagen podemos ver, no de inmediatamente el chico le va a besar a la chica, eso es imposible, ¿no es cierto? No podemos hacer eso en la primera etapa o en el primer punto de interacción, en el primer punto de descubrimiento, ¿sí? Entonces, una vez que ya generamos esa parte del descubrimiento, ya sabemos netamente, ya llegamos al cliente que queríamos, que va a convertirse, sí, nos transformamos netamente en la etapa de interacción. Entonces, al igual que una relación, tú ya te cruzaste por primera vez, le ofreciste tu ayuda, tuviste un primer acercamiento, pero ahora viene la etapa de interacción, es decir, yo que sé, pedirle el número, generar una conversación, y no vas a pasar más de eso aún porque recién estás en la segunda etapa. Entonces estamos recién generando de cierta manera un poco de confianza. Recordemos que recién te acabo de conocer. En los ámbitos de los negocios, repito, es de la misma forma. En la primera etapa, ¿no es cierto?, recordemos que hemos lanzado un contenido que le llamó la atención. En la segunda etapa ya empiezo como que a conversar con él, que en el ámbito de los negocios sería empiezo a interactuar, ¿no es cierto? Empiezo a enviar netamente lo que son publicaciones que les llamen la atención a la persona que yo deseo, que le llamen la atención al cliente, pero aún no puedo decir que le estoy netamente ya vendiendo el producto. Luego pasaría a la etapa de suscripción, ¿no es cierto? Que en esta etapa lo vamos a asociar como una relación que tú ya llegaste al punto en el cual le pides su número telefónico, ya empiezas a escribirle, a chatear con él, a preguntarle por interno, ¿no es cierto? De cierta forma ya es un trato un poco más personal. Ya, ahora, esto en los negocios, ¿no es cierto?, lo transportaríamos a cuando el cliente ya netamente llena un formulario, ¿sí? Llena un formulario de anuncios, que lo podemos hacer tranquilamente con Facebook Ads o con Google Ads. Llena un formulario un formulario en algún anuncio que lanzaste, y ahora sí viene la etapa donde yo puedo contactarme con él, hablar con él, ofrecer de cierta forma mis servicios, ¿no es cierto? E inmediatamente, ¿no es cierto?, como en una relación, si tú ya le pediste un número, pues generas una primera cita. Hecho. Entonces aquí también viene la parte principal que considero yo, que es la etapa que podemos llamarla la etapa de conversión. Entonces, en la etapa de conversión podemos decir que ya vendría a ser como en una relación tu primera cita, y aquí vendría a ser en un negocio como mi primera venta. Ojo, yo puedo lanzar un producto, por ejemplo, tengo un producto de un centro odontológico, ¿no es cierto? Y puedo lanzar como en esta etapa, yo que sé, una publicación que diga control dental gratuito. Sí, quizás estoy invirtiendo, ¿no es cierto?, mi tiempo, pero ya viene a ser un primer acercamiento, un acercamiento más importante. ¿Por qué? Porque recordemos que desde la primera cita ya obviamente vas a poder continuar, irte ampliando y puedes ya empezar a desarrollar una mejor relación, que es la siguiente etapa, la etapa de la emoción, ¿no es cierto? Entonces aquí viene donde yo al cliente tengo que atraerle de tal forma, ¿sí?, que como en una relación, ya le descubriste, ¿no es cierto?, interactuaste con ella, le pediste el número, ¿hecho? Sí, y ya le invitaste a una primera cita. Ahora en la etapa de emoción, ¿qué debemos hacer? Pues simplemente ya empiezo a conquistarla, y empiezo de cierta manera a emitir, ¿no es cierto?, o enviar cosas que a ella le agraden, ¿sí? Y en el negocio funciona de manera igual, y esto es importante, créame, que en los negocios es de la misma forma. Si yo interactué con el cliente, ya le vendí un primer producto, quizás a un costo muy bajo en realidad, pero ya estoy de cierta manera ya, generando, ¿no es cierto?, una interacción con él un poco más personalizada. Entonces esto me permite llegar a la etapa de emoción, donde yo netamente en la etapa de emoción puedo de cierta forma atraer a las personas, atraer a esa persona a la que ya había
estado durante 4 etapas, a traerle a que de cierta manera sienta la marca, sienta el producto como si fuese suyo, y de cierta manera ya después vamos a ver que tenemos la etapa de ascensión, ¿no es cierto? Que vendría a ser algo parecido igual. Vamos, ¿por qué la analogía vendría a ser algo parecido? ¿No es cierto? En que las personas, ¿no es cierto? Ya fue una pareja, se conocieron, tuvieron emoción, le hicieron el número, y ahora viene la etapa donde ya se les va a presentar netamente lo que son a los padres, ¿no es cierto? Que vendría a ser la etapa de ascensión. Entonces, estamos en la sexta etapa, pero consideremos, ¿no es cierto?, que ya estamos en un punto en el cual podemos considerar un avance claro desde cuando le descubrí hasta cuando alcancé la etapa de ascensión, ¿sí? Entonces, esta etapa también es muy importante porque me va a permitir llevar al cliente una vez que ya se encuentre en esa etapa de emoción y estoy más que seguro, ¿no es cierto?, que los que fueron le pidieron matrimonio a la chica al chico que puede darse, le pidió matrimonio, estuvo seguro pues que le iba a dar el sí, ¿no es cierto? Entonces esta es la etapa de ascensión, que uno va porque ya está seguro que el cliente quizás me vaya a comprar, que me va a comprar. Entonces, como yo estoy seguro que esto va a suceder y ya de cierta manera trabajé con la emoción, le enamoré al cliente con mi producto, pues ahora es tiempo de llevar o de subir de nivel a la etapa de ascensión. Una vez que tengo la etapa de ascensión, pues ahí viene la etapa más importante considerada, ¿no es cierto?, internamente por nuestro cuerpo de apoyo, por la corporación. ¿Y por qué les digo esto? Porque una de nuestras principales ganancias, ¿no es cierto?, una de nuestras principales utilidades generadas fue gracias exactamente a esto, a la recomendación que realizaba las personas de nuestro centro al sentirse capacitados, ¿no es cierto?, al sentirse que fueron, de cierta manera, el trato fue un poco más personalizado. Les digo de esta forma porque yo aspiro que con ustedes también trabajar de esta manera, pero la mayor cantidad de personas que tuvimos fue exactamente por eso, por la forma en la que sintieron, ¿no es cierto?, de cierta manera ese trato personalizado hacia ellos, y se les ayudó en muchas de las dudas que tenían. Entonces, esta parte de la recomendación yo quiero acentuar mucho, porque recordemos esto, que cuando yo tengo una persona satisfecha, pues esta se convierte en 5 personas más que van a querer adquirir el producto, que van a preguntar por ese producto. Pero también déjenme decirles que cuando yo dentro de mi negocio tengo una persona insatisfecha, esto va a generar 25 clientes alrededor que no van a querer adquirir mi producto. Entonces, es grave, ¿no es cierto? Cuando yo no tengo una buena referencia, cuando no generé un buen trabajo, cuando la persona no fue satisfecha, pues la persona, aunque suene medio feo, ¿no es cierto?, podemos decir que esta persona va a hablar mal de nuestro negocio, y eso obviamente va a afectar a 25 personas de su alrededor. Entonces, ¿qué debemos buscar? Que la etapa de recomendación sea fundamental en nuestro negocio para que las personas salgan satisfechas y recomienden, ¿no es cierto?, cómo adquirir nuestros productos y que fue agradable la atención. Y aquí después vamos a estar hablando de esto, de la atención al cliente, de cómo generar la atención al cliente. Y hay unos pasos muy claves en cuanto a los rasgos físicos incluso del cliente que podemos determinar para poder interactuar con él, porque muchos conocemos que hay diferentes tipos de personas, ¿no es cierto?, según el carácter, la personalidad, pero podemos interactuar con ellos una vez que vayamos conociendo los rasgos característicos que estos presentan, y lo vamos a hablar mucho después, pero sí quiero que se enfoquen desde ya en lo que es la atención del cliente, ¿sí? Entonces estamos en la etapa número 7 y podemos ver que la analogía se está cumpliendo. La etapa número 1 le descubriste, ¿no es cierto? La 2 ya netamente estás conversando, charlando con ella. La suscripción, ¿no es cierto?, le pediste el número para hablar con ella. La etapa de conversión, de cierta manera, ya de cierta forma le estás llevando a una primera cita. La etapa de emoción, le estás enamorando, ¿no es cierto?, mediante contenido. La etapa de ascensión, pues estás seguro de lo que estás haciendo y lo llevaste a conocer a sus padres. Y la etapa de recomendación, que ya empezaron a hablar bien de ti y de tu negocio, ¿sí? Luego vendría la etapa de promoción, ¿no es cierto?, que aquí ya se rompería la analogía, porque sería ilógico, ¿no es cierto?, que como en una relación, o a menos que estemos de parte de la poligamia, pero eso ya sería totalmente fuera de contexto, ¿no es cierto? Entonces, aquí se rompe la analogía en realidad, pero en las 7 primeras etapas sí se cumple la analogía que habíamos hablado. ¿Por qué en esta etapa considero yo que la analogía ya se rompe? Porque de cierta manera aquí viene la etapa donde
la persona, ¿no es cierto? En este caso, el cliente de nuestro negocio empieza a hablar a más personas para que adquieran el producto, yo que sé, incentivados por alguna promoción que le lanzaste tú de tu negocio. Por ejemplo, si compras un par de zapatos, ¿no es cierto? Tienes un cierto de cantidad de descuento, o si viene una persona recomendada por ti, tienes un 20% de descuento, que vendría a ser la etapa de promoción, que lo podemos ejecutar en nuestros negocios para que puedan ser un poco más fáciles la venta. Se puede estructurar un plan de ventas de esa manera también. Sí, entonces viene la etapa de promoción. Hasta aquí hemos podido revisar 8 etapas que consideradas son sumamente importantes. Hemos podido relacionar, y espero que esta analogía no la olvidemos nunca, porque va a ser muy fácil recordar cómo debo empezar a trabajar con mi cliente, y estoy más que seguro que una vez que hayan aprendido esta analogía, se les quedó en la mente. Hemos recordado, ¿no es cierto?, que el recorrido del valor del cliente es igual a una pareja que inicia, y esto me va a permitir que cuando yo vaya a lanzar cualquier producto dentro de mi negocio, cualquier servicio dentro de mi negocio, me va a permitir desarrollar, ¿no es cierto?, una estrategia que me permita alcanzar el punto que quiero yo, que es incluso que la persona compre, me recomiende y me promocione. Listo. Entonces, este es el recorrido del valor del cliente, muy importante y considerado, ¿no es cierto?, que para las ventas vamos a trabajar mucho en esto, y yo estoy más que seguro que tú estás aquí porque deseas incrementar tus ventas, deseas que tu negocio empiece a salir, empiece a crecer también. Muchos quizás ya tengan la idea de crear nuevas sucursales. Pues cuando voy a crear nuevas sucursales debo tener muy en claro que cada situación es distinta. Voy a necesitar un arquetipo de cliente distinto, voy a necesitar una propuesta de valor distinto, y el recorrido del cliente en cambio va a ir basado en base a lo que ya había determinado, el arquetipo y la propuesta de valor. Entonces, muy importante las 3 etapas que hemos visto ahora y las 8 etapas del recorrido del valor del cliente. Entonces, ahora sí, venimos al negocio, ¿no es cierto? Netamente como la etapa de descubrimiento, vendría a ser el prospecto que ve un anuncio referido por un canal de búsqueda, te vio a través de Facebook, a través de YouTube en un anuncio mientras veía un video, pegaste un afiche, ¿no es cierto?, en la parte exterior de tu local y miró tu anuncio. Esta vendría a ser la etapa de descubrimiento, ya llevándolo a nuestros negocios. Luego viene la etapa de interacción, que el prospecto lee una publicación, interactúa en redes, ve un video, ¿no es cierto? La etapa de interacción. ¿Y por qué les digo esto? Porque el copywriting, denominado también el copy, de lo que vayamos a enviar en imagen de nuestros posteos en Facebook, van a ir relacionado con esto, con la forma en la que vamos a atraer a la persona. Recordemos que si la persona se detuvo a mirar tu anuncio, va a leer, ¿no es cierto? Y si ese anuncio les llamó la atención, pues simplemente se va a acercar, va a intentar averiguar más sobre él, y esta vendría a ser la etapa de interacción. Y de paso les voy diciendo que después vamos a estar hablando de mis estrategias favoritas, uno de mis favoritos, que es lo que uso, ¿no es cierto? ¿Cuál campañas favoritas uso en Facebook o en Google Ads? Entonces, pero yo la mayoría les voy a recomendar que arranquemos por un video. Sí, un video siempre va a tener muchas más interacciones. Créanme que he tenido muy buenas experiencias con esto, arrancando con un video que me permite generar muchas más interacciones que con respecto a una imagen. ¿Sí? Entonces simplemente es un ejemplo. Podemos usar imágenes, sí, pero yo les digo, ¿no es cierto?, que los videos generan mucha más interacción. Podemos hacer un video explicativo de nuestro negocio. Por ejemplo, si tengo una panadería, pues hago un video explicativo de cómo se empieza a realizar ese proceso, lo diseño de manera atractiva, que se vea bien, y créanme que va a tener mucha interacción, y esto es bueno porque después vamos a poder ver que vamos a usar de cierta manera a esas personas para que luego subirles o tenerle en el siguiente periodo. Luego viene la etapa de suscripción que habíamos observado. Entonces yo ya le descubrí al cliente, interactué con él, ¿no es cierto? Ya de cierta manera él vio mi anuncio, vio mi contenido y le empieza a atraer. Viene la etapa de suscripción, donde yo voy a enviar, por ejemplo, envío un PDF y les digo 8 pasos o las 8 etapas de recorrido del valor del cliente gratis, descarga ahora. Sí, para descargarte la persona le interesa mucho y me dice que es gratis, entonces va y da cliquea, ¿no es cierto?, en suscribirse, se descarga el archivo, pero para descargarse, ¿qué tuvo que dejar? Tuvo que dejar la información de contacto, ¿no es cierto? Y esa información de contacto, créanme que es muy valioso, porque algo que podemos decir, cuando se genera una conversación
o cuando yo entablo una conversación por estos medios, podemos ya considerarlo como un prospecto y un cliente potencial. ¿Hecho? Entonces vamos a tomar mucho en cuenta esto de lograr este punto, pero para llegar al punto de suscripción debemos considerar que tuvimos que pasar por la etapa de descubrimiento, de interacción, ¿no es cierto? Y de ahí paso a la etapa de suscripción, porque las personas deben empezar de cierta manera a confiar en ti para brindarte tus datos. ¿Cuántos de nosotros al momento que nos llegó un anuncio y nos pedía nuestros datos, obviamos esa opción, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de cierta manera no nos sentimos tan confiados al dejar nuestros datos a un lugar donde quizás sea un producto útil, pero no sea al punto en el que voy a llegar, ¿sí? Luego viene la etapa de conversión, que ya el prospecto hace una pequeña compra o adquiere una demostración. Lo que les estaba mencionando, ¿no es cierto? Por ejemplo, se lanza un curso totalmente gratuito para que tú puedas acceder a ese webinar o a ese foro, y luego de ese foro pues emites un anuncio muy barato, ¿cierto? Un producto que te salga al costo, que quizás no ganes, porque hay que ser sincero, o puedes ganar, pero quizás no ganes, pero al momento que lanzas este anuncio ya estás generando la conversión, es decir, la persona ya se está afianzando con tu negocio, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado también en esto, en el control de promociones, ¿sí? Déjenme decirles que esto se tiene que tener mucho en cuenta, el control de la promoción que vayamos a lanzar, ¿sí? Porque la promoción no quiere decir que tiene que generar pérdidas a mi negocio. Entonces debo considerar, y a lo que me gusta mucho, siempre voy a estar hablando que me gustan las matemáticas, debemos considerar, ¿no es cierto?, el poder, de cierta manera, trabajar con estadísticas, trabajar con números, para que las promociones que yo vaya lanzando vayan acorde a mi negocio y no generen pérdidas, ¿sí? Luego llevamos a la etapa de emoción al cliente. El cliente obtiene un valor de la transacción inicial, y esta parte me agrada mucho, no por el hecho de que simplemente lo vas a emocionar o podemos decir le vas a controlar a esa persona mediante eso, sino porque puedes tú interactuar un poco más con el cliente, puedes de cierta manera comunicarte con él. Y a lo que me agrada mucho es aprender de las otras personas, aprender quizás de lo que están haciendo. Cuando miro un negocio inmediatamente me fijo, o cuando entro a una tienda inmediatamente me fijo si hay algo diferenciador que tiene, y inmediatamente debo empezar a tomar eso en cuenta para generar una idea o una estrategia para mi negocio, ¿sí? Entonces debemos ser demasiado visuales, pero esta etapa de emoción me agrada mucho porque tú ya puedes interactuar un poco más personalizado. La confianza que te vas a ganar a ese cliente, a esa persona, es muy importante. Un ejemplo, ¿no es cierto?, que generalmente me gusta hablarles en base a lo que hemos trabajado, en base a lo que hemos desarrollado. Nosotros generalmente una persona nos pregunta, ¿sabe que necesito ayuda en este problema? Pues ese momento que hacemos, les escribimos, le decimos, listo, entonces puedes hacer esto, o te generamos esta estrategia. ¿Qué te parece esta idea para que lo implementes a tu negocio? Sí, entonces estamos de cierta manera en esta etapa de emoción, estamos generando la emoción, ¿no es cierto? Estamos generando sentimientos, ¿sí? Sentimientos que pueden motivar a realizar una posible compra, y eso es lo que vamos a la etapa de ascensión, que en la etapa de ascensión ya la persona se siente emocionada, se siente atraída por mi producto, pues le lanzo la oferta principal, ¿sí? Le lanzo una oferta principal y ahora sí, prácticamente voy a empezar a vender mi producto. Pero aquí no se acaba. Y consideremos que la etapa de ascensión también es la más importante, ¿sí? No vamos a dejarla de lado. ¿Por qué? Porque en la etapa de ascensión yo debo considerar la siguiente palabra: fidelización del cliente. Sí, debo saber fidelizarlo, debo mantener a mi cliente. Si ya me compró un producto, pues debo mantenerlo atraído hacia mi marca. Debo de cierta manera brindar mi servicio y estar pendiente de él, ¿no es cierto? Como ya tengo su arquetipo, lo conozco, entonces poder estar pendiente de él, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que si ya lancé una oferta principal, aumentar el ciclo de compra del cliente, ¿no es cierto? Si tienes una tienda de ropa y quizás tú viste que una persona llegó a tu tienda y te compró, ¿no es cierto?, y nunca más volvió, simplemente es ¿por qué? Porque no le llevamos, ¿no es cierto?, de cierta forma, de manera ordenada en este recorrido.
Sí, cuando tranquilamente la persona llegó a tu local y te compró un producto es porque quizás le hablaron bien de ese producto y a eso vamos a llegar, o quizás porque simplemente se encontró con algo atractivo y te le llamó la atención y hizo la adquisición de ese producto. Pero aquí viene la parte importante. Yo puedo alargar la compra del cliente, pues en ese momento le trato bien, genero una atención del cliente agradable, ¿no es cierto? De cierta manera, como puedo ya tener el número, como no puedo tener el número, puedo entablar una relación y esa parte es la parte más importante del vendedor, poder de cierta manera interactuar de manera más personal con esa persona, con ese individuo y de esta manera poderle. Ya lancé una oferta especial, una oferta principal, pues me compró este mes ropa, para el próximo mes yo tranquilamente puedo enviarle otra oferta para comprar ropa. Sí, o enviarle otro producto que necesito que me compre. Y la persona como se siente, ¿no es cierto?, en confianza conmigo, pues va a empezar a adquirir estos productos. Y de ahí puedo lanzarle otra venta más, otra venta adicional. Un ejemplo del centro de capacitación que les puedo hablar. Los jóvenes vienen, se preparan, ¿no es cierto?, apoyo que sea para los exámenes de fin de colegio, se preparan y luego podemos alargar su vida útil. ¿Por qué? Porque podemos ayudarlos en lo que es en la universidad y luego podemos alargar nuestra vida la vida útil de ellos. ¿Por qué? Porque tranquilamente podemos venderle o de cierta manera brindarles el servicio de elaboración de proyectos de universidad, pero obviamente porque tenemos dentro de nuestro programa, tenemos personas capacitadas que están de cierta manera acorde a las razones, diferentes razones de estudio en cual vaya la persona, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, una persona se fue a ingeniería y pues hay una persona encargada que si él requiere ayuda le pueda brindar ese soporte y la persona va a sentirse a gusto y luego como es un ejemplo, ¿no es cierto? Luego en los ciclos superiores le van a enviar un proyecto, pero como siente la confianza y sabe más que todo, conoce del trabajo que se realiza ahí en ese lugar, pues se va a acercar y les va a decir, ¿saben qué? Necesito que me ayuden en este proyecto. Entonces, lo que fue inicial, una venta de colegio, lo podemos alargar para el inicio de la universidad, para un plan intermedio de universidad e incluso para sus proyectos al final de ciclo académico universitario. Sí, entonces hemos aumentado ¿qué? El tiempo de vida útil del cliente. Listo. Luego pasamos a la etapa de recomendación, que les había dicho que en realidad nosotros habíamos alcanzado grandes resultados con esta etapa y fue exactamente por eso, porque a las personas que se acercaban a nuestro centro de capacitación, a las personas que adquirían un producto de la tienda que se tiene, ¿no es cierto? De cierta manera el trato era un poco más personalizado y esto que permitía que la persona se sienta a gusto y empieza a recomendar a otras, y si esa persona recomendó a otras, pues son posibles clientes que se van a acercar a ti, te van a preguntar, van a estar pendientes, ¿no es cierto? Y aquí viene otro dato importante, muchas veces, ¿cuántos de nuestros negocios no recibimos a aquella persona que entró y se probó toda la cantidad de ropa, ¿no es cierto?, que tenía nuestro local? Pasamos una hora presentándolo y no nos los compró, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Si yo me enojo al final y digo, no sé, le hablo porque simplemente entró y preguntó y no me compró, pues ella va a hablar mal de mi negocio, ¿no es cierto? Y eso es lo que no deseo. Entonces, aunque pasen situaciones como esas, yo debo generar un trato amistoso con el cliente, ¿no es cierto? Sí, para que de esta forma poder generar incluso un caso de estudio y tener un testimonio de esta persona. Sí, entonces la persona que por ejemplo, esto nos va a servir mucho para nuestras redes. Una persona que hizo una compra de nuestro producto o servicio, yo puedo decirle, ¿sabes qué? Por favor, ayúdame con un testimonio o una referencia de cómo te sentiste al adquirir nuestro producto en la tienda. Pues la persona inmediatamente, como hemos llevado durante todo el recorrido al cliente, va a llegar a este punto en el que va a decir, sí, no hay problema, encantado, y te va a enviar el video de lo que necesitas. Por ejemplo, la ropa de este local me agrada mucho porque es muy buena, las marcas son excelentes, la atención al cliente es inigualable, ¿no es cierto? Te dijo eso en un video, tú publicas en el contenido para atraer más clientes y eso te va a ser muy útil. Entonces, crear esta parte de recomendación es muy importante para poder incrementar nuestra cartera de ventas. Luego viene la parte de promoción, ¿sí? La parte de promoción es cuando ya la persona compró el producto, nos recomendó, ¿no es cierto? Pero ahora empieza a avisar a sus amigos de su marca a cambio de una retribución,
Sí, podemos trabajar de esa forma, sí. ¿Cuántos no sabemos o cuántas personas ni siquiera pensaron en contratar a un influencer, ¿no es cierto? Que déjenme decirles que está bien, ¿no es cierto? Sí, está bien trabajar con influencer, con personas, pero no toda persona puede ser un influencer de tu marca. No toda persona puede ser un impulsador de ventas de tu marca. Sí, no toda persona puede ser eso. ¿Por qué? Porque debe de estar pendiente que esto debe estar ligado incluso a la razón social de tu negocio. Si tu razón social es una mecánica, no puedo contratar a una persona que se dedique a otra razón social, ¿no es cierto? Y que no tenga un enfoque más o menos que va direccionado a la razón social de mi negocio, ¿sí? Entonces debo pensar mucho en que si voy a usar influencers, ¿no es cierto?, a cambio de una retribución, pues voy a trabajar pero de forma ordenada, personas que sí vayan a ser útiles para mi negocio, no, y repito nuevamente, no todo influencer, no toda persona que desee ser impulsador de marca puede ser útil para mi negocio, y esto debo ser muy cuidadoso para no generar gastos innecesarios, que es muy importante en estos tiempos y siempre lo será, generar gastos de forma efectiva dentro de mi empresa. Entonces, dentro de la promoción, esa es una forma, ¿no es cierto?, que es la retribución, porque tú tienes que cancelarlo y cosas por el estilo. Puede ser otra, le ofreces una promoción que si le invita a 2 personas, pues simplemente él tiene un porcentaje de descuento en su próxima compra, que también puedes pasar, ¿no es cierto? ¿Cuánto hemos visto eso? Que tú compras un producto y te da un cupón de descuento para la próxima compra, ¿sí? Y esto es demasiado bueno, te va a servir mucho, porque estamos manejando la parte de promoción. Entonces podemos ver que durante todo el recorrido de valor del cliente, en ninguna etapa descuidamos la parte de lo que es creación de contenido, promoción, canales de venta, ¿sí? Sino que durante toda esta etapa estamos de cierta manera adentrándonos más en lo que es el cliente, dándoles un trato un poco más personalizado, ¿sí? Ahora, si tengo una tienda que atiende a varias personas, ¿no es cierto?, que vienen muchas personas al día, ¿cómo realizo el proceso para cada una? Pues solamente déjame decirte que si tú tienes una tienda que viene varias personas, pues de seguro también tienes varios trabajadores que están atendiendo a esas personas. Entonces, tu personal tiene que estar completamente capacitado en brindar un servicio de atención al cliente de calidad que le permita llevar durante el recorrido del valor del cliente hasta ejecutar la promoción de tu venta, ¿sí? Entonces, ahora, te voy a explicar en este momento los distintos canales de difusión, canales digitales que podemos usar, pero vamos a hablar del contexto, como en las imágenes. La primera imagen podemos ver un bosque completo, ¿no es cierto? Sí, que vendría a ser un sinnúmero de canales digitales que puedo tener. Créanme que no los podemos contabilizar a todos porque hay muchos canales digitales de difusión, ¿no es cierto? Sí. Luego tendríamos de toda esa mezcolanza, de toda esa grupo de sistemas de difusión, debería seleccionar uno, ¿no es cierto?, que vendría a ser el árbol de aquel bosque, ¿sí? ¿Para qué? Para luego de todo ese árbol, ¿no es cierto?, de todos esos tipos de difusión que puedo hacer, ya netamente enfocarme en ellos y generar ya un contenido, estructurarme, especializarme, estudiar sobre ese sistema de difusión para poder trabajar bien con él, sí, que vendría a ser ya netamente la hojita del árbol. Entonces en este día les voy a explicar de forma muy amplia, sí, es decir, vamos a tomar del bosque, vamos a tomar todos los canales de difusión que hay, vamos a llegar hasta el árbol que les voy a presentar. Les voy a presentar un poco serían las hojitas, les voy a presentar un poco de lo que cada uno de estos puede hacer, pero luego nos quedaría a nosotros que practicar, estudiar, capacitarnos. Y créanme que una de las razones principales, y yo considero que en el ser humano, la parte principal del desarrollo es la capacitación. ¿Sí? La capacitación y la educación es el arma más fuerte contra cualquier crisis, ¿sí? Ya sea en mi negocio, financiera, ¿no es cierto? Cualquier crisis que se presente en mi vida, puedo enfrentarlo con esto, con educación y capacitación. Entonces, dentro de las plataformas digitales que dijimos que eran muchos, hemos colocado las principales que generalmente me llaman la atención a mí, que muchos ya tenemos muy en claro cada una de ellas qué significa. ¿Y por qué les digo que principal me llama la atención a mí? Porque a cada una de estas las hemos usado, nos hemos especializado en ellas, hemos trabajado con ellas y sobre todo, que es la parte principal, hemos llegado a tener resultados con ellas. Entonces, es muy importante conocer cuál voy a usar
y para qué voy a usarla para mi negocio. Entonces vamos a ir explicando de forma muy rápida en realidad cada una de estas plataformas digitales. Entonces, por ejemplo, Facebook. Facebook me va a permitir, entre varias cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, se lanzó también que son las tiendas virtuales de Facebook, pero me va a permitir una de ellas que poder tener una página, ¿no es cierto? Una página en la cual yo pueda publicar mis productos, en una página en la cual yo pueda mantener una comunidad, ¿sí? Y luego ya esta comunidad puedo llevarla puedo generar un llamado a la acción para que ellos puedan adquirir mis productos. Entonces tener una página es fundamental en estos tiempos. ¿Por qué Facebook? ¿No es cierto? ¿Por qué Facebook? ¿Por qué tener una página en Facebook? ¿Por qué todos me hablan de Facebook? Porque Facebook viene a ser una de las redes sociales más grandes usadas alrededor del mundo. Podemos tener en claro que Instagram, WhatsApp y Facebook pertenecen a la misma compañía, es decir, son lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lanzo una campaña en Facebook, tranquilamente se va a mirar en Instagram. También quiere decir que yo puedo enlazar Facebook con Instagram y con WhatsApp de forma simultánea, ¿sí? La otra parte de Facebook vendría a ser los grupos, ¿no es cierto? ¿Cuántos hemos visto los grupos? Es muy bueno en realidad, muchas veces al comienzo, muchos en realidad empezaron publicando en grupos, pero déjenme decirles que el hecho de que tú publiques en grupo no te va a dar la garantía de que te van a comprar, y quizás muchos de ustedes van a financiar lo que les estoy diciendo, que publicaron algún producto en algún grupo de compra y venta y simplemente no generaron lo que estábamos hablando, una venta, ¿no es cierto? ¿Por qué no se generó? Porque estos grupos son varias personas, no es tu negocio en sí, ¿no es cierto? Es un grupo de muchas personas que deseen vender un producto, entonces ahí me convendría más que tener una página, ¿no es cierto? También vienen los Facebook Live, que los puedes usar. ¿Para qué? Para generar esta parte de la interacción con el cliente, generar un contenido que le sirva al cliente para poder trabajar de cierta forma, para poder entablar y estar con él, ¿sí? Esta parte de Facebook Live te va a permitir generar reacciones de las personas hacia tu negocio. ¿Hecho? Yo generalmente las usamos mucho para el proceso de interacción y descubrimiento, porque me permite generar lo que es la primera y segunda etapa de recorrido del valor del cliente. Listo, luego tenemos la parte del Messenger, que también considerado un fuerte de Facebook, ¿no es cierto? Porque nos permite directamente ¿qué? El poder hablar con la persona, ya entablar una relación, y podemos decir que una vez que tenemos una conversación por estos medios, ya podemos considerar que este es un prospecto o un cliente potencial. Hecho, todo radicaría incluso de la estructura de venta que vas a tener, el speech de venta que vas a manejar, ¿sí? Deberías tenerlo muy en claro para poder ejecutar una venta a través de mensajes, a través de llamadas, ¿sí? Hay que mantener un orden incluso en esto. Listo. ¿Qué más me permite Messenger? Pues una de las opciones que me agrada mucho también es que puedo anclar lo que son los chatbots, que si lo puedo manejar de forma correcta, excelente, pero si no puedo programarlo de forma correcta, recomiendo no tener un chatbot. ¿Por qué? Porque este chatbot quizás le satura al cliente y el cliente se termine cansando, ¿no es cierto? De lo que te va a decir. No adquiere ese producto. Entonces, si lo puedes manejar, si estructuramos una estrategia comercial efectiva, pues lo podemos usar como un arma, pero si no la usamos bien, obviamente va a ser perjudicial para nuestro negocio. Dentro de Messenger, las publicaciones que nosotros lanzamos netamente con lo que es Facebook, con el administrador de anuncios, ¿no es cierto? También se van a visualizar en este medio, pueden visualizarse en las historias, ¿no es cierto? En las historias, como noticia, como mensaje te puedes llegar incluso. Sí, se puede hacer eso a través del administrador de anuncios de Facebook. Luego tenemos otros los canales oficiales de Instagram, ¿no es cierto? Que Instagram también ya podemos llevarlo a lo que es una cuenta personal, transportarlo a hacer una cuenta personal netamente o una cuenta comercial, poder enlazarle con nuestra cuenta de Facebook, ¿sí? Entonces, consideremos lo siguiente. Instagram es una red que aglomera un grupo de personas, ¿no es cierto? Que si podemos observar el contenido, y si alguien me pregunta qué me recomiendas, ¿no es cierto? ¿Qué contenido subo en Facebook y qué contenido subo en Instagram? Pues yo les recomendaría lo siguiente. En Facebook puedo postear mis productos de promociones, negocio, etcétera, pero en Instagram sería un poco más creativo, podríamos decirlo. Yo que sé, por ejemplo, si soy una empresa de turismo, no estaría publicando en Instagram
los costos, las ofertas, cosas por el estilo, a menos que lance una campaña interna. Si no, yo publicaría en el perfil de Instagram, empezar a publicar fotos de los lugares donde se he visitado, los lugares con las personas que hemos visitado, si es un sitio turístico, les había dicho. Entonces empezaría a publicar fotos que sean un poco más atractivas, más llamativas. Y esto les va a permitir generar una comunidad en Instagram. ¿Hecho? Entonces, recordemos, en Instagram no se recomienda mucho, ¿no es cierto?, manejar lo que es publicidad, que se mire de forma clara que estás vendiendo, ¿sí? Es mejor mantener una publicidad que muestre una imagen creativa, algo que llame la atención, ¿sí? Un poco más de arte podemos llamarlo, que todos somos creativos en realidad. Todo está y radica en saber explotar nuestras habilidades, nuestras destrezas. Y entonces esta es la red social de Instagram, que también tiene un administrador de anuncios muy interesante, que resulta ser el mismo administrador de anuncios que Facebook, ¿sí? Luego viene otra de las plataformas digitales, que una de las que he usado, y casi les estoy diciendo en todo que les he usado, WhatsApp Business. Para mí ha sido muy importante usar WhatsApp Business porque me ha permitido acercarme un poco más a mi cliente, generar conversaciones de valor que me han llevado a generar la venta, y esto también les va a ayudar a llevar una agenda mucho más establecida, una agenda muy clara, ¿sí? Cada una de estas vamos a estar hablando después, ¿sí? Pero algo que me permite también WhatsApp Business es poder reducir el tiempo de respuesta. Por ejemplo, si alguien me pregunta un producto que generalmente es uno de los más buscados, pues cuando él me pregunta, yo simplemente cargo mi catálogo de Facebook y le envío el producto. Inmediatamente, no me tardé ni 30 segundos en enviarle mi producto y toda la información que tenía. Y no voy a tener que estar escribiendo todo el texto, que va a tomar mucho tiempo. Voy a perder tiempo en realizar en realidad eso. Voy a perder tiempo en canalizar toda la información que quiero enviar. Quizás me olvide incluso de enviarle, ¿sí? Y con esto de WhatsApp Business me facilita eso. Me permite manejar las etiquetas, que de cierta forma es muy importante para poder establecer, ¿no es cierto?, nuestra agenda de forma ordenada. Y considero yo que WhatsApp Business les va a permitir mantener un trato con el cliente más efectivo. ¿Qué es lo bueno de Instagram, de WhatsApp también? Que ustedes pueden publicar en sus estados, y yo considero que esa es la parte más importante del WhatsApp, que ustedes publiquen sus estados, y mientras más personas miren sus estados, prácticamente estaríamos, y puedo yo llamarle en sí como una parte de fidelización del cliente, porque en esta etapa podemos comunicarnos con ellos y ellos están viendo lo que yo deseo que miren, porque así funciona. Miran lo que yo deseo, ¿no es cierto? Y de esta forma, ahí sí puedo mandar un anuncio, porque si la persona está mirando mis estados es porque le interesa, ¿no es cierto? Y yo puedo mandar un anuncio de ventas, ¿sí? Listo. La siguiente es la plataforma digital WordPress, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo una página web, yo les recomiendo mucho realizar su página en WordPress, ¿sí? Que me da de cierta forma un estilo mucho más profesional, ¿sí? Me da un estilo mucho más, unos acabados mucho más elegantes, ¿sí? La página web. Puedo anclar tiendas virtuales, puedo redireccionar a donde yo desee, puedo colocar contenido y puedo tener la plantilla que desee, ¿no es cierto? Puedo generar una plantilla que vaya acorde a mi negocio. Y otro de los puntos fuertes que yo llamaría a WordPress es que en estos tiempos la gran mayoría de personas han adquirido un nivel alto de programación en WordPress, que no es complicado, que ustedes lo pueden realizar, que lo vamos a estar, incluso va a estar en un curso que si ustedes lo desean pueden pedirlo, un curso de WordPress, que es muy fácil realizar una página web con WordPress y se ve profesional. Y la cantidad de plugins que yo puedo adquirir a esto. Entonces, muchas personas se han especializado en estos temas. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo ya tengo mi página realizada en WordPress y por ahí la abandoné un momento, pues puedo contactar a otra persona que me ayude. Y como hay varias personas, es mucha la comunidad de WordPress que se ha especializado, pues puedo trabajar con todos ellos para que puedan generar una mejor apariencia en mi tienda, ¿sí? Luego viene una de las otras herramientas importantes, viene Google Ads, ¿no es cierto? Que Google Ads me sirve ¿para qué? Para el posicionamiento de marca ya en sí, colocar mis anuncios de que, por ejemplo, están buscando capacitación, pues escriben en Google, en el navegador escriben capacitación, inmediatamente el primer anuncio que les sale es el mío. Entonces, ¿cómo podemos determinar esto? Podemos decir que al momento de yo usar Google Ads, estoy afianzando, estoy
manejando mi marca, estoy de cierta manera fundamentando la marca para que todos puedan ver, y esto me va a permitir que destacarme de mi competencia, y que eso es lo que deberíamos también empezar a trabajar, empezar a destacar de mi competencia. ¿Y cómo empiezo a destacar? Pues teniendo un diferenciador clave, ¿no es cierto?, en mi negocio. Listo, entonces Google Ads también me va a permitir sacar mis anuncios en los canales de Google, ¿no es cierto? Por ejemplo, YouTube. Mientras tú estás viendo un video, ¿cuántos no se nos cruzó una publicidad de algo? ¿Sí? Y aquí lo puedes realizar en realidad. Puedes hacer lo mismo, puedes hacer que tu anuncio aparezca en el video de alguien y puedes segmentar incluso a la persona, que esa es la clave de Google Ads y las campañas y el administrador de Facebook, que tú puedes segmentar a las personas que deseas que les llegue tu anuncio. ¿Listo? Luego viene YouTube, uno de los otros canales muy usados, y en YouTube también puedo manejar lo que es una cuenta propia, una cuenta de publicación, de publicidad de mi negocio, ¿sí? Pero este contenido tiene que ser un contenido de valor para que las personas puedan acercarse a mis canales oficiales y mis canales puedan obviamente emitirles la información que ellos quieren escuchar de forma atractiva, de forma agradable, para después, habíamos hablado de llegar a la etapa de ascensión, ¿no es cierto?, que ya es para lanzarles una oferta de compra y obviamente van a adquirirlo. Sí, entonces YouTube también me da la facilidad de eso, me permite editar videos también, me permite generar comunidad, puedo yo lanzar publicidad, puedo personalizarlo para que mi logo, mi nombre empiece a aparecer ahí, ¿sí? Entonces esto es muy importante en cuanto a las plataformas virtuales, en cuanto a YouTube, ¿sí? Y otra que se considera en la actualidad, podemos decir que puede ser Twitter, que se va a enmarcar por lo siguiente. En Twitter, que encontramos es netamente noticias, ¿no es cierto? Ya son un poco más estructuradas, podemos decirlo, ¿sí? Si entramos a Twitter, rápidamente no vamos a encontrar muchos anuncios en realidad. Podemos lanzar un anuncio, sí, pero no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque esto es una red más de comunicación, un poco más específica, podemos decirle. Y obtener clientes a través de esta red social es un poco más complicado, es muy complicado tener clientes a través de Twitter. Es por eso que yo recomiendo mucho utilizar lo que es Facebook Ads, ¿no es cierto?, que es la red social más usada alrededor del mundo, que les va a permitir generar ventas de forma efectiva y además que es una de las herramientas que todos los emprendedores en la actualidad están tomando. ¿Por qué no hacerlo nosotros también, que estamos a tiempo de poder perfeccionar, incrementar nuestras ventas y hacer crecer nuestro negocio? Listo, entonces esto es Twitter. Y vamos a resumir, les voy a explicar cómo podemos usar estas herramientas en el recorrido de valor del cliente, que creo que todos llegamos en realidad hasta este punto exactamente por esto, por saber cómo usar cada una de las herramientas digitales y redes sociales en el recorrido de valor del cliente. Entonces, podemos ver que para la etapa de descubrimiento yo puedo usar el Facebook, ¿no es cierto?, el Instagram, YouTube, LinkedIn, puedo usar Google Ads, para llegar a la etapa de descubrimiento mediante campañas, netamente, ¿no es cierto? Lanzo una campaña o lanzo un contenido de valor, pues es la primera fase que ya habíamos hablado. Luego en la segunda fase de interacción ya podríamos usar un WordPress, ¿no es cierto? Podríamos usar Instagram, Facebook, ¿no es cierto?, YouTube, para la etapa de interactuar, empezar a generar contenido de valor, empezar a generar contenido que les llame la atención a las personas. En WordPress puedo generar formularios incluso, que ya después lo voy a usar en la parte de suscripción, ¿no es cierto?, donde yo puedo usar MailChimp, que es un tipo de mensajería. Puedo mensajear por Instagram, puedo mensajear por Messenger, por WhatsApp. Y déjenme decirles, por ejemplo, con uno de mis mentores, por donde me comunico es por Instagram, sí, que es una red que también es muy útil. Entonces generalmente estoy en una sesión con él y le pregunto varias cosas, si me puede ayudar en algún tema. Entonces inmediatamente responde, ¿sí? Y nosotros deberíamos hacer lo mismo con nuestras personas, con nuestros clientes, ¿hecho? Entonces MailChimp es una de las redes muy usadas para poder enviar mensajes masivos, es un tipo de mensajería. Lo puedes usar para enviar formularios, ¿sí? WhatsApp también para ya llevarlo netamente como un número telefónico, como un formulario, el Messenger y el Instagram, ¿listo? Y esto nos va a permitir, ¿qué?, llegar a la etapa de conversión,
que simplemente en la etapa de conversión, ¿ya que se refiere? Empezar una primera oferta, lanzar una primera oferta, en vender mi primer producto, ¿sí? O darle una prueba gratuita en base a una agenda, ¿no es cierto? Generar la necesidad en el cliente. Y aquí vienen otras estrategias que también pueden usarlo, generar la escasez de un producto que puede funcionar para la etapa de conversión, ¿sí? Luego viene la etapa de emoción. ¿Cierto? La etapa de emoción ya habíamos hablado que es donde prácticamente yo no le voy a vender al cliente porque quiero entablar un tipo de confianza alta con él. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y empezar a trabajar un poco más personalizado, un trato más personal que me permita generar esta etapa de emoción, ¿no es cierto? Y una vez que genero la etapa de emoción, pues ahí sí, llego a la etapa de ascensión y le vendo mi producto. Listo. Y esta es la parte importante. En realidad lo que nosotros deseamos hacer es vender nuestros productos, ¿no es cierto? A la larga podemos dar en la etapa de conversión un producto que sea de oferta, un producto con un costo bajo, ¿no es cierto? Para llegar a la etapa de emoción. Pero ojo, esa es una inversión que a la larga debo llegar a esta etapa para poder vender en la ascensión, ya venderle al producto, al precio oficial, el producto que deseo, ¿sí? Luego viene la etapa de recomendación, que ya puedo trabajar netamente con lo que son Facebook, Instagram, WhatsApp, que se puede distribuir información de esta forma. Y la etapa de promoción, que igual, una vez que me empiezo con Facebook, por eso es que me atrae mucho, me gusta mucho esta red. Yo inicio con Facebook, ¿no es cierto? Enviando una red de campañas, una campaña efectiva. Y la promoción puedo terminar, mejor dicho, nunca va a terminar. En realidad se repite el ciclo del cliente, el recorrido de valor del cliente. Se repite el ciclo y continúo. Puedo mantenernos con estas redes, puedo empezar a interactuar con él mediante correos, ¿sí? Esta red de MailChimp puedo programar para que esto les llegue netamente. Y listo. Entonces, vamos a recopilar un poco de lo que habíamos visto el día de ahora. Y es muy importante considerar esta parte del recorrido del valor del cliente para poder establecer, ¿no es cierto? Establecer una relación más personalizada con él, generar interacción, pedirle sus números telefónicos, generar una primera oferta, llevarles a la etapa de emoción donde los atraemos más, vamos a la etapa de ascensión, llegamos a la etapa de recomendación, que es la parte más importante cuando empiezan a recomendar a varias personas, y en la promoción, que me permite continuar el proceso de recorrido del valor del cliente. ¿Listo? Entonces, no nos olvidemos la analogía, que el recorrido del valor del cliente es muy igual a los 12 pasos que nos da Simon, ¿no es cierto? Es muy parecido, ¿sí? Entonces lo vamos a acordarnos cada vez que miremos un producto que deseamos vender, vamos a acordarnos del recorrido del valor del cliente y le vamos a hacer la analogía con aquella pareja que se conoció y empezó el proceso, ¿no es cierto? Hasta cuando se casó, ¿sí? Y solamente se rompía la analogía. ¿En qué etapa? En la promoción, ¿no es cierto? Que ahí no puede cumplirse la analogía. Listo. Entonces, esto es el recorrido del valor del cliente. Y les invito, ¿no es cierto?, a que puedan continuar en estas lecciones. Conforme vayamos avanzando, les voy a dejar, recuerden, les dije que en la descripción les voy a dejar el material del arquetipo del cliente y también de la propuesta de valor para que ustedes lo puedan desarrollar y de esta manera poder trabajar de forma más ordenada, y cuando lleguemos a la próxima lección tener todas las ideas muy bien estructuradas y ya podemos de cierta manera ir generando nuestra estrategia comercial. Esto es los primeros pasos para arrancar con una estrategia comercial efectiva. Sin más, me despido y les espero en la próxima capacitación.